Reformas laborales, sindicales, tributarias, pro iniciativa privada. Para una Argentina productiva, esto es UNEP. La voz de quienes emprenden, producen y trabajan. Arranca el podcast para que las reformas muevan el país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast UNEP, el espacio donde, como decimos siempre, no hablamos de la pyme del libro, sino de la vida real y de la trinchera. Hoy tenemos un tema picante y arranco sin vueltas. ¿Qué pasa cuando una pyme decide no agachar la cabeza ante los bloqueos sindicales? El caso más fresco, el de Química Oeste, nos da para largo. Nati, dame una mano para arrancar porque ya meto segunda y no paro más. Me encanta el entusiasmo, Fabri. Y encima, este es uno de esos episodios donde seguro va a saltar data pesada. Química Oeste, para quienes no lo tienen, estuvo bloqueada en 2021 por el gremio de camioneros. Todo para forzar el famoso encuadramiento sindical. O sea, que 3 empleados pasaran a camioneros en vez de comercio. El resultado, la empresa no solo resistió, sino que denunció. Y ahí empezó el infierno. Amenazas, inspecciones inventadas, presión de todos lados. Sí, Nati, y a ver, hablemos de Ignacio Dos Reis, el dueño. Lo escuché en Radio Rivadavia contando el costo emocional de esa decisión. El tipo reconocía que estaba a un paso de bajar las persianas. Sabés que, como diría mi vieja, el miedo no es sonso y acá se siente. Lo decía él mismo. Dudas de si estás haciendo bien, miedo por tu familia, tus empleados tensos. De hecho, me quedó grabado cuando admitía que estás solo frente a una fuerza que te supera, pero también destaca lo importantísimo que fue el apoyo, patollo, primero familiar y después la aparición del MEAB, ese movimiento empresarial antibloqueo que le metió garra a la visibilización de estos casos. Antes hablar de esto en público, olvídate, era tabú total. Y ojo, que el tema no es solo del lado empresario. Hablé con un montón de emprendedores jóvenes después de eso, y la mayoría siente un cagazo tremendo a medirse con un gremio. O sea, no es joda la presión. Pero lo que me parece tremendo fue la carta de los 30 empleados de Química Oeste, pidiendo que los dejaran laburar, que querían poder circular tranquilos. Porque posta, esto ya no era conflicto de dueños contra sindicatos, se jugaba el pan de todos, de cada flaco y flaca que pone el lomo. Totalmente. Y fíjate, los empleados pidiendo ser recibidos por el Ministerio de Trabajo, a ver si les daban garantías, y nada, ni pelota. El peligro era real porque intimidaban a los camioneros propios, les filmaban la cara, los insultaban. Hoy no entra ni sale nada. Esa frase lo resume todo. Y además, con cada denuncia o movimiento de Química Oeste les caía una inspección, una persecuta de manual. Sí, y a pesar de todo, Dos Reis cuenta que cuando hicieron la denuncia bajó la agresividad, pero nunca el riesgo, y mucho del empuje, dice, le vino de sentir que no estaba solo. El MEAB, que antes hasta era medio subterráneo, ahora tenía cara, nombre y fuerza colectiva. Ojo, el mensaje que él da es claro. No dejarse extorsionar, conocer tus derechos y no aceptar presiones ni arreglos raros, porque siempre vas a ver grieta, pero si nadie denuncia, al final ellos ganan por cansancio. Sí, no hay que perder de vista eso. Hay una batalla cultural ahí y judicial, porque la Corte Suprema, al ordenar que el caso siga a juicio, marca precedente. No te digo que es la panacea, pero es una señal fuerte que hace un par de años era impensable. Bueno, y seguimos con el tema de bloqueos, pero sumale otro caso emblemático, lo que pasó con Lácteos Vidal. Acá la cosa escaló heavy, 8 dirigentes de Atilra, que es el sindicato lácteo, fueron procesados en la justicia porteña, y no solo por huelga, sino desbaratamiento de empresas, te amenazas y te citositos y cosigas así, y la clásica coerción sindical. O sea, el paciente, el pack completo, como quien dice. Pero, Nati, expliquemos bien esto, porque yo cuando lo empecé a leer no me cabía la dimensión hasta que vi los números. El bloqueo no fue una protesta de un día y listo, estuvo organizado y se extendió casi 2 meses en 2022. A Alejandra Bada Vázquez, que es la dueña de Lácteos Vidal, le
coparon las plantas en Moctezuma y Devoto. Dos localidades diferentes ocupaban accesos, intimidaban al personal, impedían la entrada y salida de laburo, mercadería, proveedores, nada podía circular. Y la empresa, para no tirar todo a la basura, tuvo que derivar la leche a otras empresas y encima vender productos sin terminar. Pérdida económica arriba de los 61 millones de pesos en números de 2022. Es que es tremendo, porque el fiscal fue clarito. Esto excedió el derecho a huelga. No fue simplemente parar, fue una maniobra coordinada desde el gremio, bloqueando todo para hacer daño económico directo. Y además fue la primera vez en Cava que se usa la figura penal de desbaratamiento de empresa para un caso así, aunque algo se había hecho en Rosario y San Juan, pero no a este nivel. La mirada social, viste que siempre hay ese debate, ¿dónde termina el derecho a huelga y dónde arranca el derecho del que produce? No sé si te acordás, Nati, pero allá por los 80, en La Plata, hubo algo parecido con una gráfica chiquita. El gremio bloqueó la entrada, no le dejaban despachar ni un paquete. El dueño tuvo que pedirle plata prestada a los vecinos para no cerrar. Al final no hubo juicio ni nada, porque socialmente en ese momento el que protestaba tenía un aval automático, aunque usara métodos que, bueno, no. Pero parece que de a poco esa mirada está cambiando, ¿no? Para mí sí, porque mirá lo que pasó. Cuando a los gremialistas de Atilra los llaman a declarar y la defensa no solo niega los hechos, sino que no responde a ninguna imputación. La justicia igualmente avanza, se unifican los bloqueos de ambas plantas como un solo hecho, y los procesan formalmente. Tremendo para todas las pymes que antes ni pensaban en justicia penal. Tal cual, y no hay que salir a decir que se criminaliza al sindicalismo, porque lo que se juzga no es la protesta legal, sino cuando cruzás la raya, cuando extorsionás, amenazás, bloqueás todo para forzar algo fuera de la ley. Esto te lo digo y me sale el yeísmo. Justicia con J, bien grande. Se acabó la impunidad por costumbre. Bueno, y entonces, ¿estamos de verdad ante un cambio de época para las pymes? Porque posta, la justicia por primera vez unifica bloqueos a nivel nacional, les pone nombre y apellido y avanza con la figura de desbaratamiento de empresa. Esto nunca había pasado así, ¿eh? Mira, para mí, si volvés a lo que charlamos en episodios anteriores, te acordás lo que fue MEAB en la UCEMA, ese punto de inflexión que relatamos sobre resistir y animarse a ir a la justicia. Ahora estamos viendo los primeros frutos. La pregunta posta es, ¿será consistente este giro? Porque todavía hay jueces que siguen actuando a la vieja usanza, lo hemos dicho 1000 veces acá. Pero sí, veo esperanza entre los que antes ni soñaban con denunciar. Por ejemplo, me contaron de un comercio chico en Peldete, en La Plata. El tipo sobrevivió a 2 bloqueos. Antes ni lo pensaba. Decía, la justicia no me cuida ni me escucha. Ahora, con estos precedentes, ya mete recurso, ya se anima, porque ve que hay resultado posible. Claro, porque el conflicto entre derecho a protestar y derecho a trabajar está más vigente que nunca, pero ahora al menos la justicia parece reconocer dónde termina uno y empieza el otro. Es decir, no todo vale en nombre del reclamo. El camino que queda, me parece, es tremendo. Muchas pymes todavía tienen miedo. Y se entiende, ¿eh? Nadie quiere jugarse a perder la empresa. Pero bueno, hay señales nuevas. ¿Lo ves así, Fabri? Sí, tal cual. Y hay una cuestión casi, como te diría, pedagógica. Cuando la justicia actúa, no solo protege a la víctima concreta, sino que les muestra a todas las demás que no están huérfanas. Pero esto recién empieza. No es peste, pero sí hay otra perspectiva, ¿viste? Y encima, si lo juntás con esas reformas laborales y judiciales de las que tanto hablamos en otros capítulos, en una de esas, en unos años, estaríamos grabando episodios sobre cómo creció el empleo pyme porque la seguridad jurídica se volvió realidad. Mirá qué optimista vengo hoy, ¿eh? Me encanta. Y no es solo optimismo bobo, porque lo que decís es real. La jurisprudencia cambia la cancha. Y cada vez más pymes se animan porque, aunque falta, hay una sociedad que empieza a entender que las reglas tienen que cumplirse sí o sí. Y bueno, ya estamos cerrando.
Pero este capítulo da para seguir largo seguro, que en próximos episodios nos metemos más en el debate de hasta dónde llega la protesta y dónde explota el derecho a producir. Así es, Nati, gracias por la charla, por las verdades que tirás y ya sabés, este espacio va a seguir poniendo sobre la mesa todo lo que la pyme real vive día a día. Nos encontramos en el próximo episodio, ¿te parece? Sí, obvio. Nos vemos la próxima, Fabri. Chau, sigan empujando que no estamos solos. Gracias por escuchar el podcast. Desde UNEP hay una misión por una Argentina con trabajo, inversión y producción. Pro iniciativa privada. Menos regulaciones, más futuro real. Hay un país que quiere avanzar. Súmate ya y hacelo sonar. unepp.ar. Visite unep.ar, que esto va a despegar.